El tema de esta porción de la Biblia es el servicio. Así, el servicio. Hemos aprendido, o Dios nos ha enseñado, mejor dicho, a través de este libro del Éxodo, acerca de cómo Dios rescató a Israel de la esclavitud para introducirlo hacia la tierra prometida. Y hemos aprendido algo. Israel estuvo esclavizado por más de 400 años. Y con el tiempo, ese hecho como que fue olvidado. Y nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que Cristo nos libertó del pecado a nosotros? Porque es una comparación. Israel representa al cristiano que Cristo libertó del pecado y lo trajo a la luz del Evangelio. Pero con el paso de nuestra vida cristiana, se nos olvida que una vez fuimos esclavos del pecado. Y se nos olvida ¿para qué soy libre? ¿O por qué soy libre en Cristo Jesús? ¿Soy libre para hacer lo que yo quiera? ¿O soy libre para entonces vivir en la voluntad de Dios? No lo busque, pero Juan 8:34 al 36 dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y esto es una realidad. El hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Allí estábamos usted y yo. Nos sujetábamos a lo que el pecado nos decía que hiciéramos. Y Jesús dice que el hombre que peca es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué, hermanos? Verdaderamente libres. Entonces Dios esta tarde nos pregunta a la iglesia: ¿por qué eres libre? ¿Para qué eres libre? ¿Has olvidado dónde estábamos y cuál era la condición que teníamos antes de Cristo? Tengamos presente que gracias a Cristo tenemos esperanza, hermanos. Encontramos entonces, volviendo al tema del Éxodo, que Dios en ese peregrinar en el desierto llevó por diferentes facetas a Israel. Primero lo libertó, y encontramos en el libro del Éxodo que después de que lo encontró y lo rescató de la esclavitud y lo introdujo en el desierto, allí frente al monte Sinaí, le dio mandamientos, le dio normas, reglas, para poder convivir con Dios el Creador y con el prójimo. Pero difícilmente podemos cumplir los mandamientos de Dios hasta que Dios mandó a Jesucristo para que cumpliera todas las leyes y llevara nuestros pecados. Y después encontramos en el Éxodo que después de las leyes o los mandamientos o el decálogo, Dios le enseña al pueblo cómo aplicar esas leyes. Y luego le habla de construir un tabernáculo para que ahí Dios habitara con ellos. Y comienza a hablarles acerca de lo que tendría que llevar ese tabernáculo de comunión. Y encontramos muchos elementos que se encuentran en el tabernáculo: la mesa del propiciatorio, la del altar, el sacrificio, etc. Y llegamos ahora al capítulo 30, donde Dios quiere hablarnos acerca del servicio. Vamos a ver qué Dios quiere enseñarnos en el capítulo 30. Y vamos a comenzar a leer con la ayuda de Dios lo que Dios quiere mostrarnos a través de su santa palabra. Versículo 1 del capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. Aquí encontramos una vez más, Dios le habla a Moisés de elaborar un altar para quemar incienso de madera de acacia. Lo harás. Y comienza a darle la descripción de ese altar donde se quemaría el incienso. Aquí no se quemaría ningún sacrificio, solamente se quemaría lo que es el incienso. Y encontramos a ver de que Dios le comienza a dar instrucciones a Moisés para esto, hermanos. Y dice los versículos siguientes cómo sería: y lo cubrirás de oro. Bueno, arriba encontramos las medidas. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, y será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán
parte del mismo, y comienza aquí a darle las dimensiones de cómo sería ese diseño que Dios le estaba dando a Moisés en ese lugar. Más o menos las dimensiones en nuestras medidas que tenemos aquí en México, habla de 45 centímetros de ancho, 45 de fondo y 90 de alto. Más o menos sería las conversiones de esas medidas de codos a nuestra manera de vivir aquí en México. Y luego dice cómo lo vas a llevar. 4, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, sus 2 esquinas, a ambos lados suyos para meter las varas, y comienza a describir. Y dice el 5, harás las varas de madera de acacia, las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, ya leímos que son los 10 mandamientos, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, ¿qué, hermanos? ¿Quemará qué? El incienso. Y será un rito, ¿qué, hermanos? Dice, perpetuo. Ahora, ¿para qué o por qué o qué representa el incienso en la Biblia? ¿Qué representa el incienso en la Biblia? Antes de que le demos una respuesta a esa pregunta, quiero leer con usted el texto 10 de Éxodo 30. Y dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo, que dice, hermanos, a Jehová. Texto 34, del mismo capítulo 30. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Esto es bien importante. Nos habla de ingredientes que se quemarían para el incienso. El incienso tiene ingredientes. 35. Y harás de ello el incienso con un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado y puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. ¿O será cosa que, hermanos? Santísima. ¿Qué representa el incienso en la Biblia? La respuesta es la oración. La oración. Vaya conmigo al Salmo 141, versículo 2. El incienso, me recuerda mi servicio a Dios en mi caminar aquí en la tierra. Usted me alcanza con el Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti, ¿como qué, hermanos? Como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de ¿qué? De la tarde. David en los Salmos reacciona y habla que el incienso sería la oración que él ofrecería a Dios cuando estuviera en su presencia. Hemos leído Éxodo 30 del 1 al 10 y nos habla que Aarón le pondría las lámparas aceite para alumbrar. ¿En qué tiempo del día? Y en la mañana. En la mañana y en la noche. Nos habla que entonces la oración tiene que ser continua, constante. Debemos de estar siempre orando al Señor. El incienso entonces nos habla de nuestro tiempo de oración con Dios. En los salmos mismos, en el capítulo 5, o el salmo número 5, vaya conmigo, versículos del 1 al 3, encontramos una reafirmación de lo que representa el incienso como oración. Y en lo que busca usted la cita, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo considera usted su tiempo de oración? ¿Cómo consideramos nosotros el tiempo de oración? Lo considera, esto es bien importante porque en muchos de nosotros, antes de ser cristianos,
la oración representaba a veces cansancio. Ay, tengo que orar. Se me hace muy pesado orar, me quedo dormido. No puedo orar mucho tiempo. ¿Cómo considera usted el tiempo de oración? Porque déjeme decirle que según la Biblia, la oración es un privilegio o un tiempo privilegiado donde nosotros hablamos con Dios y Dios nos escucha. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, hermanos, y comienza Dios a llevar a Israel hacia la tierra prometida, debió haber cambiado el concepto de la oración. Y aquí lo vemos en la iglesia misma. No todos tienen el mismo concepto de lo que es la oración. De entrada, les cuesta orar y lo ven como algo cansado. Vamos a leer lo que dice David en el Salmo 5:1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti, ¿qué? Oraré. Ahora, ¿quién está orando aquí, hermanos? Es un rey. Es el hombre más importante de una nación que habla que para él la oración es un momento privilegiado que tiene con su Creador. A ti oraré. 3. Oh Jehová. ¿Me ayuda a leer? De mañana oirás mi voz. Qué hermoso. David sabía que la oración era importante en la mañana. Cuando te levantas, antes de hacer lo que tengas que hacer, necesitas un tiempo de oración con Dios. Pero lamentablemente en la práctica los cristianos se levantan y se van y no oran. Se ha descuidado, no hay incienso. Y dice el texto: de mañana oirás mi voz. De mañana, muy temprano, David dice que me presentaré delante de ti y ¿qué? Esperaré. Ahora, ¿la oración para qué sirve? ¿Cuál es el sentido de la oración? ¿Para que Dios conozca mis peticiones o para que yo entienda la voluntad de Dios? Pregunto. Claro, la oración no es para que Dios me cumpla mis caprichos. Porque regularmente en oración pedimos y pedimos: Señor, dame un carro, dame un trabajo, dame salud, dame aquí, dame allá. Y perdón, hermanos, la oración no es para eso. Es para: ¿cuál es tu voluntad, Señor? Para que nos alineemos en la voluntad. En el Nuevo Testamento encontramos que como cristianos nos equivocamos constantemente en el tiempo de oración. Santiago capítulo 4 versículo 3, lo busca, usted me alcanza, dice: pedís y no recibís porque pedís mal. No sabemos pedir, no sabemos cuál es la esencia de la oración. Nos arrodillamos a Dios y comenzamos a buscar su presencia y comenzamos a pedirle, y lo que realmente manifestamos en la oración es egoísmo. Estoy pensando en mí, en mi familia, en mis hijos, en mi vida y no en los demás. Santiago dice: pedís y no recibís. Porque regularmente pedimos egoístamente, hermanos. Aquí hacemos un ejercicio en la oración como iglesia, congregación, y dentro de esa oración que hacemos como diseño, pedimos a Dios ¿por qué? Por los niños, por los jóvenes, por los matrimonios, ¿cierto? Por los ancianos, por las viudas. ¿Por qué más? Por los perdidos, los descarriados. Pero es una forma que hemos establecido como de oración nosotros. Y en esa oración lo que hacemos es pedir por los demás. Muchos de nuestro tiempo en oración, hermanos, no logramos entender que es un tiempo para que nos alineemos en la voluntad de Dios. Vamos a entenderlo un poco más. Mateo 6:5. Entonces, ¿cómo debo de orar, pastor? Si usted me dice que no le hemos dado el sentido correcto a la oración, ¿cómo debo de orar? Bueno, vamos a leer a Jesús, el mejor maestro que tenemos en la Biblia. Mateo 6:5.
Y cuando ores, ¿cuándo qué? Cuando ores. Cuando tengas ese tiempo de oración, así como lo hacía Aarón en la mañana, en la tarde, poniéndole aceite a la lámpara. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es decir, cuando ores, no es para que te vea el otro, sino para que te vea Dios. No para que te vea tu esposo, tu hijo que ora, no, para que Dios te vea. Jesús dice, no lo hagas, no hagas tu oración por los demás, hazlo porque tú necesitas comunión con Dios. Amén. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque no están haciendo la oración como debe de ser. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, es decir, mira hacia adentro de tu corazón. No veas a los demás. ¿Cómo está tu corazón? Cierra las puertas, abre tu corazón y date cuenta que necesitas más de Dios que los demás. Porque tú tienes la bendición de ver a Dios y los demás no tienen la bendición de ver como tú ves a Dios. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Es decir, mira hacia adentro, hermanos. Es que en la oración casi siempre a nuestra mente vienen los demás y tenemos que vernos nosotros. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y llorando, no uséis vanas repeticiones, es decir, no recemos, porque el rezo es repetir y repetir, no. Abre tu corazón a Dios. Orar es hablar con Dios. Derrama tu corazón ante Dios. Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, una oración con intención, con razonamiento, con conocimiento. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. Es decir, no los copies, no seas como ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Ahora, ¿Dios sabe lo que le vamos a pedir? Sí, lo sabe. ¿Por qué entonces quiere que yo ore si ya sabe lo que le voy a pedir? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que te des cuenta que la voluntad tuya no es la voluntad de Él. Y que en la oración tú tienes que alinearte a lo que Dios ha establecido. Vamos a entenderlo en el pasaje. Antes que vosotros lo pidáis, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Comenzamos la oración reconociendo que Dios es santo. Yo soy pecador. Dios no falla, yo sí fallo. Yo necesito de Él, no Él de mí. Amén. Y luego dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también ¿en dónde, hermanos? En la tierra. Y aquí nos habla de que su voluntad, así como en el cielo se hace, también se haga en mí. Pero para que en mí se haga la voluntad, yo tengo que renunciar a mi yo. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, ¿qué? ¿Por qué no dice el pan de toda la semana? ¿Por qué no dice la despensa del mes? Dámela hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha establecido que en mi oración yo dependa de la provisión de Él para cada día. Dios desea que en mi oración yo reconozca que yo dependo, o que mi casa, mi familia dependa, que Él provea un día a la vez. Por eso dice el pan de cada día. Yo necesito hoy darle a Dios gracias porque en mi casa hubo que comer, hubo que cenar, doy gracias. Hubo que merendar, que almorzar, yo debo dar gracias porque Dios proveyó. Entonces encontramos que la oración, así como el incienso, tiene ingredientes y debemos de considerarlo en el Señor. Vayamos a Éxodo una vez más, 30, versículo 11. Éxodo, continuamos con el libro del Éxodo, 30, versículo 11.
Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas, ¿qué? ¿De qué le habla esto? ¿De qué nos habla, hermanos? Del censo. Se recuerda, encontramos en la vida de David, que en una ocasión él censó al pueblo. ¿Y qué le pasó? Dios le dijo: escoge 3. De las 3, ¿qué quieres que haga contigo? Porque hubo un castigo por haber censado. ¿Qué tiene de malo contar, hermanos? Surge esa pregunta. ¿Tiene algo de malo censar al pueblo? ¿Por qué Dios castigó, por decirlo así, a David cuando hizo ese hecho? ¿Y por qué se lo pide aquí a Moisés? Y le dice: cuando tú los cuentes, cada uno de ellos tendrá que dar un rescate, uno por persona. Vamos a leer todo el texto y luego le comento. 13. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo de su santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras, ¿qué, hermanos? Personas. ¿Por qué Dios le dice a Moisés: cuéntalos, pero cada quien tiene que pagar un rescate? La respuesta es que cuando Dios saca a Israel de Egipto, Israel ya no es propiedad de Israel, Israel es propiedad de Dios. Y ese fue el castigo a David. Estaba contando lo que no era de él, estaba contando lo que le pertenecía a Dios. Usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Si queremos hacer algo con nuestras vidas, hay que pedirle permiso a Dios. Ya no es mi cuerpo, ya no es mi vida. Por eso el texto, si usted lee ahora con atención, en el versículo 12, cuando tomes el número, cuando tú hagas este ejercicio, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová un rescate de su persona. Dice el texto, ¿verdad? Para que no haya en ellos, ¿qué? Mortandad. Porque tú tienes que pedir permiso al Señor. No es tu pueblo, Moisés, es mi pueblo, y enséñales que no se pertenecen a ellos, me pertenecen a mí, porque yo los rescaté de la esclavitud de Egipto. Ahora, algo interesante. Dice el 15: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. ¿Qué significa eso? Que delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios el rico y el pobre son pecadores y necesitan de la gracia y del perdón de Dios. No porque tengas dinero vas a poder dar una ofrenda mayor. No, no es lo que tú quieras dar, es el precio para todos. Cristo es el rescate para todos. No importa la clase social. Puede ser alguien dueño de empresas, con mucho dinero, con mucho estatus social, pero su corazón necesita de la gracia y misericordia de Jesucristo. Esto es bien importante, hermanos. Dice entonces la palabra de Dios: el pueblo de Israel ya no le pertenece a él. Mateo 20, 28, palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Para entender esta respuesta de por qué tenía que ser de esa forma el rescate o el censo que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar su vida, ¿en qué? En rescate de muchos. Dios quiere que yo tenga siempre presente que ese rescate que fue en Cristo Jesús fue un precio muy grande. Por lo tanto, mi servicio tiene que ser al Señor.
Ya no me voy a servir yo para mí. Mi servicio tiene que ser para Dios. Esto es bien importante. Vamos al versículo 17 y 18, yo creo que lo vamos a dejar ahí, de Éxodo 30. Y habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella, ¿qué, hermanos? Agua. Y aquí pues encontramos que esa agua que se colocaría en esa fuente, en ese lugar donde estaba el incienso, el agua representa en el Nuevo Testamento o simboliza el Espíritu Santo, la palabra de Dios que nos lava. Entonces, esa fuente con agua en ese lugar nos habla que siempre tenemos que estar en la palabra expuestos para que seamos lavados por la palabra. No lo busque, pero Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En este momento que estamos predicando la palabra de Dios, esa palabra nos está limpiando el corazón, ¿cierto? Esa palabra que es expuesta, hermanos, nos lava cada vez que estamos expuesta a ella. Cuando yo en mi casa abro la Biblia y comienzo a leer, el propósito de la palabra es limpiar, lavar mi corazón. Por eso es importante leer la palabra. El lavamiento lo que habla allí Moisés es un lavamiento constante que estaría ahí. Un texto más, Santiago 1:22, para entenderlo. ¿Cómo es importante que la palabra nos limpie? Y aquí cerramos. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo ¿qué? Olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Iglesia, esta tarde la palabra nos ha lavado, nos ha limpiado. Aquí adentro, en este recinto, la palabra nos ha ministrado. Salgamos de aquí y pongámosla en práctica. Que Dios nos enseña con este capítulo 30 que la oración debe de ser continua delante de Dios. Cuando te levantes, cuando te acuestes, el pan de cada día es darle a Dios gracias. La oración debe de ser un tiempo de comunión con el Señor. Debe de cambiar nuestro estilo. La razón por la cual yo oro no debe de ser una carga. Es un privilegio estar delante de Dios y agradecerle por todo lo que Él es.